Buenos días, gracias por su asistencia. Hoy Vox en Aragón vuelve a comparecer, como ya hicimos en octubre pasado, para denunciar una vez más la opacidad y ahora también podríamos decir el descontrol del Gobierno de Aragón cuando gestiona las viviendas de protección oficial. Un bien de primera necesidad para miles de familias y jóvenes aragoneses que no pueden acceder al mercado libre. Lo que desde Vox ya reclamábamos desde hace meses, porque no es una cuestión menor, sino un problema real, vemos que ahora se ha confirmado de forma demoledora por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en los ejercicios 2023 y 2024. Es decir, no existe un registro único actualizado y fiable de las viviendas de protección oficial. No hay una base de datos centralizada, solo hojas Excel dispersas, sin criterios comunes, sin fechas de altas y bajas, sin garantía de actualización, gestionadas por distintos servicios. Y esto se agrava más en Huesca y en Teruel, que mantienen registros propios paralelos sin unificación con Zaragoza. Esto genera un caos administrativo total. Pero más aún, es que ni siquiera hay un registro activo de solicitantes de vivienda protegida desde el año 2013. La Cámara de Cuentas señala que durante más de una década ha habido una tendencia totalmente descendente de viviendas protegidas, algo que ya sabíamos. De hecho, señala que en Teruel y en Huesca hubo 0 calificaciones de viviendas públicas, tanto en el 2015 como en el 2016, una consejería de la Chunta en un gobierno socialista. Y este es el legado de la vivienda protegida de la izquierda y la izquierda radical en Aragón. Pero ahora, con un gobierno del Partido Popular, tampoco sabemos cuántas viviendas protegidas hay realmente en Aragón, ni cuántas familias ni jóvenes aragoneses necesitan esa vivienda. La conclusión es clara. Así no se pueden planificar políticas eficaces, no se puede combatir ni la especulación, ni quizá garantizar que esas viviendas lleguen a los aragoneses que las necesitan. ¿Cómo van a llegar las VPO a los jóvenes y familias de Barbastro, de Alcañiz, de Fraga o de Calatayud si no hay un control fiable, si no hay una información completa y detallada? Aragón, en el pleno 2016, no se puede permitir que no haya una total transparencia en un sector tan sensible. Un sector en el que Aragón ha tenido en el 2025 récord de recaudación mediante impuestos que están vinculados a la compraventa de vivienda. Ha ingresado más de 100 millones de lo previsto. Eso sí, ya sabemos que, según la vicepresidenta Mar Vaquero, la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda. Dicho esto, ahora el órgano fiscalizador, la Cámara de Cuentas, da la razón a Vox, confirma que hay falta de transparencia y que es necesario corregirla. Porque Aragón no puede seguir así. No queremos más excusas, no queremos excels farragosos. Exigimos el cumplimiento íntegro de la iniciativa de Vox aprobada en pleno, apoyada por los grupos parlamentarios en junio del 2025, y que es más que una información detallada y transparente en la web del Gobierno de Aragón de todas las promociones de vivienda de protección oficial. Datos actualizados, datos accesibles, porque los aragoneses tienen derecho a saber cuántas viviendas protegidas hay, dónde están, quién puede acceder a ellas, qué promoción existe, qué requisitos se necesitan. Todo, absolutamente todo. Y eso sí, también pedimos coordinación en la consejería del señor López, porque no puede ser que la directora general, señora Canals, diga ahora que se compromete a mejorar la publicidad tras el tirón de orejas de la Cámara de Cuentas, cuando el mismo consejero dijo en pleno, a preguntas de este grupo parlamentario, que funcionaba a las mil maravillas. Por lo tanto, transparencia y coordinación. Sobre todo, trabajar para los aragoneses. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias.